política no cesa en nuestro país. Es una situación de la cual no nos reponemos. Hemos tenido a varios presidentes en los últimos 10 años. A nivel internacional hemos dejado de ser el país implacable en la lucha contra la corrupción, que puede inclusive meter preso a presidentes de la República, para hoy ser un caso inexplicable. La salida de José Gerí de la presidencia de la República ha sido el último dardo lanzado contra la gran inestabilidad política en nuestro país en la última década. Todo inició en 2016, cuando Ollanta Humala dejó el sillón presidencial un 28 de julio, marcando el último mandato completo de un presidente electo. La batuta fue tomada por Pedro Pablo Kuczynski. Su mandato duraría menos de 2 años, tras renunciar en marzo del 2018, después de la difusión de videos donde se evidenciaron intentos de compra de votos para evitar su destitución. Martín Vizcarra asumió inmediatamente el cargo y en 2019 anunció la disolución del Congreso de la República en medio de una gran confrontación con el Poder Legislativo. Tras varias polémicas en medio de la pandemia del coronavirus, fueron finalmente las acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, lo que lo sacó del sillón presidencial por incapacidad moral. El vacío de poder fue tomado por Manuel Merino, quien solo estuvo 5 días como mandatario debido a fuertes protestas en la capital en donde murieron 2 personas. El periodo presidencial fue finalmente culminado por Francisco Sagasti, quien condujo las nuevas elecciones, las cuales fueron ganadas sorprendentemente por el outsider Pedro Castillo. Solo fue cuestión de 1 año y pocos meses para que el exmandatario de izquierda sea sacado de la presidencia tras un fallido golpe de Estado, en medio de acusaciones en su contra que lo llevaron a ser arrestado de inmediato. En su lugar asumiría la vicepresidente de Castillo, Dina Boluarte, quien a pesar de múltiples cuestionamientos, se mantuvo en el sillón presidencial cerca de 3 años. Sin embargo, las múltiples carpetas fiscales y sus bochornosos escándalos públicos, como el Rolex Gate, el caso Caliwarma y sus famosos cirugías estéticas, terminaron por hundirle en octubre del 2025 tras su vacancia por incapacidad moral permanente. Fue el accesitario y recién elegido presidente del Congreso, José Gerí Oré, quien se colocó la banda presidencial por última vez hasta el momento, personaje que estuvo involucrado en contrataciones irregulares de mujeres de poca experiencia laboral, reuniones clandestinas con empresarios chinos y demostró incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana preocupante. Empezamos a ver y a escuchar cuáles son las preferencias, sobre todo los líderes políticos que tienen bancadas importantes, ¿no? Cómo es que se van a decantar frente a estas 4 candidaturas que realmente son difíciles, ¿no? Porque una es potencialmente de derecha, otra es de centro y las otras 2 son de una izquierda bastante radical. Entonces es difícil distribuir los apoyos. Sin embargo, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, ha señalado tajantemente que él no va a apoyar a su hermano Héctor Acuña en esta postulación a la presidencia del Congreso y posteriormente a la presidencia de la República. Primero que yo no voy a apoyar la candidatura de mi hermano, quede claro, que no van a estar pensando que hay un interés familiar. Van a presentar los posibles candidatos al Congreso y nosotros vamos a evaluar cuál de los 2 o los 3 postulan. Ningún miembro de APP va a postular a la mesa, más aún sabiendo que el presidente va a ser el presidente de Perú. Son las 6:21 y este dato es por demás llamativo y preocupante. Roberto Quiabra, desde la anterior elección que puso a José Gerí en la presidencia del Congreso, viene diciendo que él estaba dispuesto, y ayer también da a entender esto en un tuit que escribe en esta red social X, que él estaba de acuerdo en renunciar a su candidatura, inclusive a la presidencia, para asumir esta responsabilidad por 2 meses. Sin embargo, ha escrito que agradece a los que consideran que él debía asumir la presidencia y que no obstante las opciones que han presentado, es decir, las 4 que hay en estos momentos, revelan, dice Quiabra, que intereses partidarios están por encima del interés del país. No quieren
un presidente que no puedan controlar. El contenido, ¿no?, de todo lo que ha ocurrido el día de ayer se divide, yo creo, entre las expectativas de quiénes van a ser los presidentes de la República, la crónica, ¿no?, de todos los sucesos que han ocurrido en esta jornada extraordinaria y finalmente el soldado caído, ¿no?, que es José Gerí. Bueno, ¿quién visitó a José Gerí en sus últimos momentos de vida? ¿Quién estuvo con él, ¿no?, tratando de apoyarlo, tratando de acompañarlo y aconsejarlo y sobre todo darle el último salvavidas? Bueno, una congresista de Somos Perú lo visitó y estuvo con él tratando de generar una estrategia. Esto fue revelado en el programa de Beto Ortiz. ¿Quién fue? Vamos a conocerlo. Dado al análisis de los hechos que se han realizado con actos como presidente de la República, más no como presidente del Congreso. Señores congresistas. Señores, por favor, un poco de silencio. Se pide respeto a todos porque todos merecemos el debido respeto. Quiso lanzar el salvavidas, pero fue pifiada. Es Ana Segarra, la protagonista del debate en la censura de Gerí. Ana Segarra, que nadie conocía ni en Pelea de Perros. ¿Quién es Ana Segarra? Parece que es una accesitaria de otro congresista llamado Hitler, que en paz descanse. Esta parlamentaria sentenciada por delito de falsedad ideológica y que goza de libertad condicional, saltó a la fama porque intentó defender a Gerí con un as bajo la manga, que al parecer se tramó en Palacio de Gobierno. Visitó Palacio de Gobierno el día de ayer y ahí están los reportes. Sí, la visitante del partido con corazón ingresó a Secretaría General del Despacho Presidencial a las 16:56 de la tarde y se retiró a las 9:32 de la noche. Ella ya había visitado Palacio de Gobierno en otras oportunidades, como el 8 de enero, ¿no? Y al igual que otras mujeres que han sido contratadas, bueno, ella ingresó el día 13 a las 10:59 y se retiró a la 1 de la mañana. Ya estaba tardando, a 1 de la mañana con 5 minutos. La cuestionada congresista acabó enredándose. Apeló a la confusión entre presidente del Congreso y presidente de la República. Entonces, señores congresistas, ¿qué podemos decir? Que en una sola persona residen dos poderes del Estado, que ahora el señor presidente de la República al mismo tiempo es presidente del Congreso. Si no, estaríamos cometiendo un acto inconstitucional nosotros mismos. Tras este trabalenguas, la cuestión de orden se votó y hubo 34 congresistas a favor. Dentro de ellos, todo Fuerza Popular. 2 de los babies del Congreso, Ilish López, Arturo Alegría, Cordero Jontay. Pero la gran sorpresa fue Avanza País. Roselia Murús, Alejandro Cabero, nada menos, Adriana Tudela, sorpresa, y el propio candidato presidencial de Avanza País, el general José William Zapata. ¿Por qué estarían a favor? Bueno, quiero suponer que ellos hubieran preferido votar la vacancia y no la censura. Sí. ¿Cuál era la idea? A ver, lo que ellos pensaban era que hubiera un espacio para poder debatir las posibles alternativas, porque esta es una sesión que se convocó solamente para una cosa y ahora estaban en el problema de tener que elegir a un sucesor. Ana Segarra ejerce el cargo como accesitaria desde el 2 de octubre del 2024, luego que falleciera el congresista Hitler Saavedra. Sin embargo, tiene un pasado cuestionable. Bueno, y se nota que el salvavidas venía como de lugar, no le funcionó, pero también parecía que el salvavidas era por encargo, porque cuando se presentaba en ese auditorio leía el celular, parece que le pasaban la información, los datos, ¿no? Parecía que ni siquiera entendía lo que estaba leyendo. Son las 6:26. José Gerí ha estado en el gobierno 131 días. Es el segundo presidente en los últimos años con un periodo tan corto, luego de Manuel Merino, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 131 días? Ha estado marcado, por supuesto, con todos los escándalos que empezaron con el Chifagate. Para tus cámaras, por intermedio de tus cámaras, quiero invocar a la tranquilidad
quiero invocar a la tranquilidad. Hay sectores todavía que no han venido a manifestar pacíficamente, que están buscando generar caos y violencia, y debemos evitar eso. Gracias. Gracias. Que le vaya bien. No se olvide de la señora Rosita que ve. Los 130 días de José Gerí empezaron con una juramentación que estuvo súper cantada, coordinada y sacramentada por las principales bancadas del Congreso, que vieron a Gerí como la gran opción de reemplazo de Dina Boluarte. Pero el santo remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos. Gerí impuso un nuevo estilo de comunicación desde su primera semana. Efectivamente, trabajó de forma incansable casi 20 horas de 24, con requisas en los penales, visitando comisarías e incluso participando para repartir ayuda durante los estragos de un incendio voraz en Lima Sur. La gente percibió que era el presidente más popular y que quería conectarse con la población. Y hasta le pedían autógrafos. Su máximo pico de popularidad, que generaba envidia en decenas de presidentes latinoamericanos, llegó con este baile de un imitador. Pronto se convirtió en el eslogan oficial: un gobierno a toda máquina. Pero para las fiestas de fin de año, de nuevo la imparable ola de sangre que sufren los transportistas y otros empresarios le empezó a pasar la factura a Gerí, pero jamás parecía perder optimismo dentro de las carpas. Cuando llovían los reclamos de los choferes y dirigentes, acorralados por los cupos, entonces prometió un plan renovador de seguridad ciudadana, que terminó siendo un disparo en los pies para él, ya que tardó una eternidad. Pero la verdadera caída llegó con estos videos. Vimos al rockstar en otra faceta, usando una capucha, un bolso y con ademanes de un sujeto en la clandestinidad. El Chifa Gate rompió el globo de la ilusión de miles de peruanos. Lo peor llegó cuando empezaron las contradicciones y presunta componenda de versiones. Gerí juró en el Parlamento que sus interlocutores del Chifa a duras penas hablaban español, así que era imposible un negociado con ellos. Pero en verdad los orientales tenían hasta la categoría de traductores. Esa aquí la palabra doy que no hubo contenido ilícito en esa reunión. Yo creo que el presidente está equivocado, está confundido. O sea, yo sí hablo español. El presidente no me conoce. Para colmo, el Perú se enteró de que más de una decena de jóvenes contratadas pasaban sospechosamente la madrugada en Palacio de Gobierno. Así que la Contraloría y los fiscales lo tienen en la mira. Así terminaron los días de José Gerí. Tan solo 18 semanas, pero de muchos flashes, de full espectáculo. Pero ese furor y la esperanza inicial se transformaron en decepción eterna. Y José Gerí, bueno, sin pena ni gloria, creo que será recordado como uno de los presidentes más intrascendentes en la historia republicana del Perú. Los tres ejes bajo los que había pensado consolidar su gobierno, que eran inseguridad ciudadana, las reformas en Petroperú y finalmente el aseguramiento del proceso electoral, ninguno de los tres llegó a darse y nos quedamos todos esperando el plan de inseguridad ciudadana, que fue anunciado, ¿no? Y fue anunciado que iba a ser anunciado, pero pasaron los días y finalmente él cayó antes que se pueda consolidar el plan de seguridad ciudadana, y con Petroperú tampoco nunca llegamos a ver finalmente esa reestructuración tan ansiada y que fue anunciada en este programa como una primicia. Realmente lamentable. Nada se cumplió y sabían ellos precisamente que tenían tan poco tiempo para hacerlo y habían prometido que lo iban a hacer, pero no llegaron a concretar nada. Algo que sí se ha concretado, o bueno, se especuló que se concretaría en los próximos días, era la denuncia por violación contra José Gerí. Se habló sobre un documento, y preste mucha atención a este detalle, se habló de un documento nuevo que había aparecido y que precisamente llegó a distintas manos periodísticas relativamente cuestionables, donde se hablaba de José Gerí como el autor principal o uno de los autores principales de la violación por la que se le había acusado en el año 2025. Vamos a conocer el detalle de esto que se reveló y que trascendió por distintos medios de comunicación. Es
Es una terrible acusación que al parecer lo sigue como sombra y en el peor momento de su vida. Ahora, la cereza del pastel podría ser que su investigación como posible autor de un acto de abuso sexual podría volver a abrirse luego de haber sido archivado. Atendiéndose a esta solicitud que se presentó por parte de Cardosa y advirtiéndose de que una investigación deficiente, entendido así, podría reabrirse esta investigación preliminar. Y es que ha salido a la luz el documento en el que en julio del año pasado el coautor de estos terribles hechos, Marco Antonio Cardosa Hurtado, pidió una prueba de elección nocturna, pues asegura que el ahora exmandatario habría abusado de la víctima, pero no de forma carnal. Ahí se puede leer: el examen de tumescencia peniana nocturna es pertinente porque el señor José Enrique Gerioré tiene un problema de salud. Lo que arroja, entiendo, este examen del médico legista no da indicadores de una penetración con algún objeto. Si fuera una violación no carnal, ¿por qué encuentra rastros de espermatozoides de otra persona? Si acaso se encontró el semen de otra persona, ¿no es cierto?, eso no necesariamente descarta la participación de José Gerí, ¿no es cierto?, porque la señorita ha declarado que sí estuvo presente. Para que se reabra la investigación preliminar contra José Gerí, luego de haber sido archivada, se necesitan dos cosas: que haya nuevos elementos de convicción y, segundo, que se advierta una investigación deficiente. Me inclino a una presunta deficiencia de investigación a partir de que no se han desarrollado lo que se ha solicitado por parte de la defensa técnica del señor Cardoso. No hay ninguna de las versiones y de parte de la agraviada que ella recuerde haber tenido algún contacto íntimo con el señor Gerí. Lo que ella, entiendo, señala en su cámara Gesell y hace una descripción de una persona que no tiene ninguna característica similar con el señor Gerí. Esto es una persona calva y con barba pronunciada. Ahora será decisión del Ministerio Público si quieren hacer esa prueba de elección nocturna o no, para poder continuar con una investigación que podrá volver a poner a José Gerí en el ojo de la tormenta. Son las 6:34. Bueno, el gabinete sigue en funciones, desde Ernesto Álvarez y los demás ministros. ¿Qué es lo que ha señalado él luego de conocerse la censura del presidente de la República? Vean. No cabe mayor reacción a la decisión tomada por el Congreso, porque aunque pueda ser discutible desde el punto de vista constitucional, en realidad ya está tomada, ya es prácticamente irreversible, y además de que en política, como en la guerra y en el amor, lo último que debe hacer uno es dar pena. Lo principal es continuar cada uno bajo su responsabilidad, y aquellos que han votado a favor de la censura tomarán la respectiva responsabilidad. Bueno, tenemos tanta experiencia en el Perú removiendo presidentes que estamos acostumbrados a que después de que uno sea vacado, sea removido del cargo, lleguen, ¿no?, las acusaciones legales, llegue todo un procedimiento para tratar de desestimar esa vacancia o esa remoción del cargo. Sin embargo, Ricardo Caldas, es el abogado de José Gerí, ha anunciado que no va a presentar ningún tipo de acción legal frente a la censura, incluso considerando que lo que cabía aquí era una vacancia, no van a accionar de ninguna forma. Hay dos procesos abiertos, uno en la carpeta número 15 y el otro es la carpeta número 40 de la Fiscalía de la Nación. ¿Va a presentar algún tipo de recurso, alguna acción ante el tema constitucional a propósito de esta censura? Yo como abogado del señor presidente estoy viendo únicamente los procesos legales que le acabo de mencionar. Bueno, en el programa Aquí y Ahora se presentaron varios congresistas, ¿no? Una mesa multipartidaria, ¿no?, con las principales bancadas, y no hay un consenso todavía sobre cuál de los 4 que encabezan estas listas presentadas será el elegido. La mejor opción para mí, honestamente, es Mari Carmen Alba. Quienes nosotros hemos interactuado con ella, hemos visto con un comportamiento discriminatorio. Ha demostrado ser una persona íntegra, me estoy refiriendo al ingeniero civil Héctor Acuña.
no se ponen de acuerdo. O si no existe consenso, simplemente se va a decidir que cada quien vote de acuerdo a su conciencia. 4 opciones inscritas dividen al Parlamento. Mari Carmen Alba, Héctor Acuña, Edgar Raimundo y José María Balcázar esperan recibir la mayor cantidad de votos para tomar las riendas del Perú en los próximos 5 meses. Creo que Mari Carmen Alba, con todo respeto que tengo, ya tuvo la oportunidad de demostrar su carácter, primero de discriminación a los que venimos del campo y de la sierra. Para el congresista Martínez, la candidata de Acción Popular no se dejaría manipular en caso llegue al sillón de Pizarro. Yo no aceptaría condición alguna, y creo que Mari Carmen tiene casi el mismo carácter. Someterse a un acondicionamiento sería no gobernar, sino ser un títere. El otro candidato que pelea los votos es Héctor Acuña de la bancada Honor y Democracia. Es una persona que ha demostrado no tener antecedentes penales, ha demostrado ser una persona íntegra, me estoy refiriendo al ingeniero civil Héctor Acuña. En el Congreso, si bien dicen que buscan estabilidad, lo real es que de presentarse más actos irregulares, la censura estará latente. Que al presentarse hechos bochornosos y lamentables, igual vamos a tener que actuar. Un parlamento fragmentado y un país que clama por seguridad y estabilidad. Hoy no habrá debate, solo una elección por mayoría para decidir quién será el 9º presidente en una década. Y es un póker de 4 nombres lo que se baraja en el Congreso de la República para que puedan asumir el control de la mesa directiva y en consecuencia puedan asumir la presidencia de la República. Es finalmente el Congreso el que gobierna el Perú, se puede decir eso a ciencia cierta. Ya han puesto un presidente, en estos momentos Fernando Rospigliosi es la cabeza de gobierno, lo ha dicho Ernesto Álvarez, y van a poner ahora una nueva figura para que asuma finalmente el control del Estado. Pero, ¿quiénes son estos 4 candidatos y qué cuestionamientos tienen? Vamos a ver. ¿Quiénes son estos personajes que quieren el sillón presidencial? La primera lista en inscribirse fue propuesta por la bancada Honor y Democracia, Héctor Acuña, quien paradójicamente estaría más cerca de la presidencia que su hermano, el candidato presidencial, César Acuña Peralta. La bancada de Acción Popular propuso como presidenta a María del Carmen Alba, la primera presidenta del Congreso, que en este periodo es, hasta el momento, la candidata más voceada, conocida por algunos exabruptos con sus colegas. La tercera lista la preside Edgar Raimundo Mercado. Edgar Raimundo Mercado es el congresista de una facción de la izquierda. Raimundo es recordado porque fue el delegado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que analizó la denuncia contra Dina Boluarte por el caso Club Apurímac. Su dictamen era para mandar al archivo esta denuncia constitucional contra la entonces vicepresidenta. Gracias a su blindaje, Boluarte pudo jurar como presidenta en diciembre del 2022. Contracorriente también descubrió que el hijo de su esposa, Juan Yepes Martínez, trabajaba como asesor informal e ilegal en el despacho de su colega Nelsie Heidinger de APP. Edgar Raimundo es además uno de los congresistas que vota sin saber de qué tratan los dictámenes. Raimundo sí. Raimundo Mercado sí. Lima Chiquispe. La cuarta lista es la propuesta por Perú Libre, que tiene como candidato al congresista José María Balcázar, el parlamentario que pasó al recuerdo con sus lamentables comentarios acerca del matrimonio infantil. De 14 para 18 yo ahí sí voy a votar de repente en abstención, porque yo considero de que eso hasta ahora está bien, salvo los casos de violación, ahí no se pueden casar. Además, el congresista fue denunciado junto a la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por el delito de cohecho activo por presuntamente blindarse mutuamente. También, el parlamentario es procesado con otra carpeta fiscal por el presunto delito de apropiación ilícita en agravio del Colegio de Abogados de Lambayeque. Balcázar fue expulsado definitivamente tras la presunta apropiación indebida de 348,000 soles de los recursos de la institución. ¿Quién liderará el país los próximos 5 meses? Todo queda nuevamente en manos del Congreso de la República.
Bueno, la verdad es que controversiales, ¿no? Por lo menos hay imágenes, María del Carmen Alba agrediendo, ¿no?, a otra de sus colegas, Isabel Cortés. En el caso de Balcázar, inclusive esta expulsión es porque fue sorprendido tomando cerveza durante su visita por el Niño Costero. Todo esto y más lo ha recordado anoche Augusto Zorrega. Este es el póker de los posibles presidenciables. Empezamos con Mari Carmen Alba. Tiene un incidente de accidentes de tránsito, un par de ellos. Casos fiscales, una denuncia por violencia familiar. No registra antecedentes. De verdad que sí es la más limpia Mari Carmen Alba. Es un poco antipática y va a seguramente decir algunas pachotadas, pero en fin, prefiero eso a que me roben. Edgar Raimundo Cornelio. Aquí ya empiezan los problemas. Nosotros hicimos una denuncia cuando trabajaba aquí Juana Avellaneda, en la que detectamos que el hijo de su esposa actual usaba un fotocheck que no le correspondía y se paseaba por el Congreso, y Juana le grabó el fotocheck y fue un escándalo. José María Balcázar. Este sí tiene varias cosas en su haber. Aquí lo agarró el amigo Ángel Chanta. ¿Consiguió el video, Mayra? Sí, a ver, vamos a ponerlo. Esto es cuando zona de emergencia, por las lluvias en el norte, lo mandan a Lambayeque. Y esta fue la forma de apoyar al pueblo que sufría en el norte del señor José María Balcázar. Ya, ese señor lo quieres de presidente, que lo mandan a aliviar, a asistir, ¿no?, a meterse hasta las rodillas en el lodo para poder apoyar a la población de Lambayeque, y se pone a chupar con la seguridad al lado. Bueno, y una masa, bonus track. Él estaba a favor de las relaciones sexuales consentidas con menores de 14 años, por si acaso. ¿Ya? Ese es el candidato de Sigrid Bazán. Ese es el candidato de Sigrid Bazán. Qué lindo. Y bueno, luego está Héctor Acuña, que no pinta mucho. Él no está con APP, él está con los generales. No se ha peleado con el hermano, pero en fin, él no pinta mucho. Personajes bastante interesantes, ¿no? Dios sabrá por qué los han puesto a ellos en la palestra para que finalmente asuman el rol más importante del Estado a solamente unos cuantos meses de que se entregue el gobierno a el presidente que salga electo en estas elecciones generales de 2026. Pero ¿qué pasó con el soldado caído del día de ayer? ¿Qué pasó con José Gerí, ¿no?, el octavo presidente en los últimos 10 años? Bueno, se fue de Palacio de Gobierno sin pena ni gloria, ¿no?, realmente, y una escena que lamentablemente ya hemos visto repetidas veces. Un funcionario, un gobernante que sale por el frontis como si fuese Palacio de Gobierno un hotel, se sube a su taxi y simplemente vuelve a casa. Beto Ortiz ha criticado duramente la escena de ayer porque aparentemente parecía esto una grabación con bocaditos, ¿no?, haciendo finalmente una antesala para irse nuevamente a su casa y haber hecho de toda esta experiencia algo simplemente anecdótico para recordar. El presidente Gerí se despidió como si fuera una graduación, ¿no? Él estaba muy contento, muy internado, con saco y corbata. Le pusieron un buffet, comió bocaditos, hizo un brindis. Parecía que realmente estaba terminando un curso, ¿no? Vamos a ver las imágenes finales, postreras, póstumas de Gerí con su gabinete. ¿Está comiendo un petit pan? Probablemente hamburguesas, sí. Pues siendo el día del Año Nuevo chino, con este caballo de fuego que lo ha despedido por los aires, podrían haberse pasado unos siumais, ¿no es cierto?, unos jacaus. Pero no, están comiendo pancitos, muy austeramente. Son bien feos todos, ¿no?
Comentario tan frívolo este conductor. Ahí se van. ¿Cuántas veces hemos visto a los presidentes yéndose así? Vizcarra se fue así con toda su batería, ¿no? Maletas, pues. Hubiéramos querido ver maletas. Ahí se para y hace, me parece que un saludito militar. Ahí está. A los Forsyth, ¿no? Un saludito militar y se retira. Qué penita, ¿no? Lo aplaude ahí su portátil. Bueno, realmente se fue sin pena ni gloria, ¿no? Esta es una salida bastante triste, ¿no? Bastante lamentable. Bueno, lo que más llama la atención es que José Gerí se despidiera como si no fuera el causante o el responsable de esta nueva crisis política en nuestro país. Augusto Sonday también lo ha comentado. No entendemos a qué obedece su sonrisa y su buen humor. No, acaba de pasar una debacle por su comportamiento absolutamente irregular, por decirlo de una manera elegante. Se le encargó la presidencia de la República. El primer presidente millennial arrancó con más de la mitad de la aprobación. La envidia de la región. Celia Tomaré-Moliente, las señoras lo saludaban, era un rockstar. Pero eso le duró muy poco. Apenas, ¿cuánto ha estado? ¿130 días? 130 días duró nada más el buen José Gerí. Increíble, ¿no? Que no tengamos en el Parlamento uno solo, que pueda sentarse en el sillón presidencial y hacer dos cosas. Garantizar las elecciones que puedan desenvolverse de una manera correcta y sin cuestionamientos. Y dos, ya de yapa, ya, o sea, como algo extra, como un esfuerzo absolutamente extraordinario, a ver si haces por lo menos un plan operativo para combatir la delincuencia. Qué raro José Gerí, ¿no? Qué raro personaje realmente. Sale sonriendo, después para despedirse solo de la prensa. Realmente un personaje, bueno, que será recordado como eso, ¿no? Intrascendente y errático. Humberto Abanto también ha comentado toda esta salida abrupta, ¿no? De Palacio de Gobierno y todo lo que ha ocurrido en el Congreso de la República el día de ayer. Él asegura que tuvo tiempo para acudir al Tribunal Constitucional, José Gerí, y poder pedir que se esclarezca todo este tema con la censura y con la vacancia. Sin embargo, no lo hizo. Yo creo que hubo alguien que pudo iniciar el camino para que esto se esclarezca, porque hay opiniones encontradas. Sí, claro. La Asociación Peruana de Derecho Constitucional, de la que yo soy miembro, ha opinado por la vacancia como la ruta para remover a Gerí, en la medida en que se entiende que Gerí, siendo presidente del Congreso y al asumir las funciones presidenciales, está en una especie de licencia automática y está en otro poder del Estado, y la censura tiene que ver, desde mi punto de vista, con el quebrantamiento de las reglas parlamentarias por el presidente, que lesiona pues los intereses de la representación nacional. Esa sería la lógica básica. Pero quien tenía que hacer esto y tuvo tiempo y no quiso hacerlo era José Gerí. José Gerí pudo acudir al Tribunal Constitucional, creo que tuvo tiempo suficiente para presentar una demanda y decirle: señores miembros del Tribunal Constitucional, definan, ¿me pueden censurar o me tienen que vacar? Y esto hubiera dado una pausa. Creo que en el fondo el propio Gerí sintió que era necesario irse, porque además su salida ha sido como la de un jubilado, ¿no? Ha podido salir tranquilamente por desamparados y nadie se hubiera dado cuenta. Bueno, hay algo, si queda de lección, es que esa interpretación, esa ley que interpreta lo del artículo de la Constitución que habla sobre que el presidente no deja de ser presidente del Congreso y demás, que ha generado también toda esta discusión, tiene que, en todo caso, ser derogada para
para evitar interpretaciones de todos lados. Vamos a seguir hablando sobre este tema porque Fernanda Altuve, que está postulando a la primera vicepresidencia por Avanza País, ha señalado que esta censura no ha sorprendido en la calle, que la gente sigue haciendo sus cosas, ¿no? Y está cansada de tanta crisis política. Hay muchísima gente feliz. Yo he estado viajando por motivos de la campaña por todo el país y la verdad es que la gente está harta del señor Gerí, estaba fastidiada con el señor Gerí, hay un malestar, un fastidio. Creo que hay personas con alivio, pero creo que son menores en cantidad que la gente que ya no soportaba más, porque no hay, o sea, ha hecho un papel irrespetuoso. Un joven de 38 años que tiene la oportunidad de ser presidente, de hacer las cosas bien, y se comporta como un irresponsable, yendo con un canguro y una capucha a verse con un empresario con el que puede tener amistad o relación, lo que quiera, pero no, pues, no le está dando a la personificación de la nación el lugar que tiene. Entonces, obviamente, es un maltrato, es un insulto, se va a un chifa un día, después se va a comer una hamburguesa en otro. Entonces, ¿esto qué cosa es? Con Dios y con el diablo. Claro, pero tratando de todo esto en una situación absoluta y totalmente irrespetuosa con la majestad del cargo que está representando. O sea, los peruanos estamos en una época mala políticamente, pero tampoco pues somos unos mamarrachos para que este señor esté comportándose de esa manera, ¿no? Desprolijo, irrespetuoso. Bien, y lo cierto es que Palacio de Gobierno en estos momentos no tiene inquilino. Estamos sin presidente y a pesar de eso, increíblemente, el país avanza, el país continúa su rumbo. No tenemos cabeza, tampoco tenemos cola, pero de alguna forma este país se las arregla para seguir adelante. Somos realmente una anomalía. Beto Ortiz ha comentado que producto de las decisiones erráticas de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori es que se generan todos estos escenarios adversos en la política peruana. Pati Juárez, que estuvo acá hace unos días y que nos dijo que ella desde el día 1 desconfiaba de Gerí, que le daba mala espina, que no le gustaba mucho, salió un poco podríamos decir, a poner el parche y a decir que Fuerza Popular no era cómplice de Gerí. Cosa bastante discutible porque hemos visto a Keiko inmolarse por este sujeto de una manera conmovedora. Esta desestabilización de la que habla Patricia Juárez comenzó el año 2016 en el gobierno de PPK, donde la señora Keiko Fujimori tenía una abrumadora, aplastante, avasalladora mayoría, y todos lo recordamos muy bien. 73 me parece que eran los congresistas que tenía Fuerza Popular en aquel Congreso. Y ahí comenzó, querida Pati, la desestabilización. Desde ahí no hemos parado de dar bote. Hemos continuado cuesta abajo en nuestra rodada de presidente en presidente, de gobierno en gobierno, y este caos comenzó allí y no ha parado. Y parece que no fuera a parar nunca. Entonces resulta de verdad involuntariamente cómico que ahora, cuando ya era bastante evidente, tomando la temperatura del Congreso, que Gerí se iba para su casa, decir no somos aliados de Gerí, cuando lo han defendido de una manera férrea, implacable. Y han salido en todos los programas y han hecho mensajes a la nación defendiendo la supuesta gobernabilidad, que es la palabra más manoseada por los políticos en este país. Decía al inicio que es una buena cosa, es una buena noticia que los peruanos ya no nos gobernemos por los caprichos de la China. Y no me refiero al país, me refiero a Keiko. Esta vez no dio resultado. Su pataleta, su rabieta, no dio resultado. Nadie le hizo caso. Bueno, le hicieron caso en Fuerza Popular, pero las cosas realmente salieron al revés de lo que ella hubiera querido. Bueno, lo que Beto Ortiz califica como capricho de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Ayer, o antes de ayer, mejor dicho, Beto Ortiz señalaba de que no iba a pasar nada, que José Gerí iba a continuar porque Fuerza Popular, como ayer lo demostró ciertamente en la votación, es una de las bancadas que en grupo
¿no? Y en bloque terminaron apoyando a José Gerí. Fueron ellos los que votaron en contra de la censura. Pero Beto Ortiz se ha pronunciado sobre lo que había señalado, cual pitonizo. Sucedió lo inevitable, lo que ya todos temíamos. Yo ayer fracasé como agorero, como pitonizo, fracasé como Agatha Liz y me alegro de que haya sido así, porque yo dije aquí hace exactamente 24 horas que hoy no iba a pasar nada, que Keiko se iba a salir con la suya y me equivoqué. Aleluya, gracias a Dios que me equivoqué. Me felicito de haberme equivocado, porque me parece que hoy, más allá de que haya salido este sujeto absolutamente insostenible, queda una lección, y la lección es: el Perú puede seguir existiendo sin seguir los caprichos de Keiko Fujimori. Y hoy ha quedado demostrado. Esa es la moraleja de la jornada de hoy. El Perú puede ser libre e independiente sin necesidad de obedecer los caprichos de la China. Y hoy se demostró. Ella estuvo desesperada durante días y semanas diciéndonos que no, que sacar a Gerí iba a ser ir al caos, al precipicio, que iba a ser todo un desastre. Y no. ¿Alguien ha sentido alguna diferencia? Este país en este momento no tiene presidente de la República. ¿Usted, señor, amigo que me escucha, siente alguna diferencia en el aire, en la atmósfera? ¿Le parece que algo falta, que algo pasa, que esto es una combi sin frenos y sin conductor? Claro que lo es, pero siempre lo fue. No hay ninguna diferencia. El señor Fernando Rospigliosi es la cabeza del Estado, ha dicho el ex primer ministro Ernesto Álvarez. Yo estoy seguro que el propio Rospigliosi, que debe estar tomando su lonche en este momento, no tiene la menor idea de que él es la cabeza del Estado. Nadie sabe dónde está la cabeza y dónde está la cola en este país. Y ese ha sido siempre nuestro problema. Bueno, quizá la cabeza está en Julio Velarde, ¿no? Quizá es la economía lo que finalmente permite que el país se conduzca casi solo, ¿no? Casi en automático. Y eso es lo que le pedimos a quien sea que entre de estos 4 congresistas que se están postulando, que manejen el país de la forma más cuidadosa posible y en el mayor silencio posible, sin tener que hacer escándalos, sin querer hacer grandes cosas, porque esto es algo muy simple: entregarlo al gobierno que salga elegido en estas nuevas elecciones generales. El día de ayer, Christian Hudvalker también se ha pronunciado con respecto a lo que ha ocurrido con Fuerza Popular. Y él asegura que ellos también se embanderan mucho sobre la estabilidad, pero no han sido garantes de estabilidad en todos estos años. China en estabilidad la tenemos desde el 2016, en las cuales hemos venido a salto de mata cambiando de presidentes, en algunas razones con legitimidad, en otras no tanto. O sea, es inestabilidad y además uno efectivamente se la podría achacar a Fuerza Popular. La fuerza que hoy se quiere, digamos, no erigir como la garante de la estabilidad, la que quiere evitar el caos, y tu historia te condena, Fuerza Popular. No ha sido la garante de ninguna estabilidad, sino que en muchas ocasiones ha generado más bien esa inestabilidad política. Otra sería, por ejemplo, la estabilidad coyuntural. Yo creo que esa es la que va a sufrir menos. Un ejemplo sería, vemos valores en la Bolsa de Valores de Lima hoy en la tarde, veamos cómo amanece en el día de mañana. Va a haber un hecatombe, los precios se van a ir al piso. No creo que eso vaya a pasar. No creo que eso vaya a pasar. La estructural sí es más complicado, pero repito, esta inestabilidad estructural no pasa porque hayan sacado a José Gerí el día de hoy. Repito, esto viene de hace 8 años atrás o más. Bueno, hay que fijarnos quiénes son los vicepresidentes. Sí es cierto, el mercado financiero se sostiene, pero es básicamente por la autonomía que tiene el Banco Central de Reserva con Julio Velarde. Son las 7:02 de la mañana. Ya se van pronunciando algunos congresistas de algunas bancadas, por ejemplo, de Podemos, con relación a hacia dónde iría su voto. Recordemos que hoy a las 6 de la tarde se va a elegir entre los 4 que encabezan estas listas al próximo presidente de la República por lo que queda hasta julio. Guido Bellido asegura que en Podemos no están de acuerdo con la elección de María del Carmen Alba. Respecto a María Carmen Alba, sí hay un consenso. Consideramos, para nosotros, para la bancada, no es una persona que pueda unificar. Se han mostrado muchos comportamientos cuestionables.
En uno de ellos, nuestra colega Francis Paredes, que es miembro de la bancada Podemos, ha sentido cierto comportamiento cuestionable porque le ha querido obligar a votar en una ocasión. Más antes pasó igual, que también era en algún momento integrante de la bancada Isabel Cortés. Con Chabelita. Así es. Entonces esos hechos, y también ha tenido muestras discriminatorios en muchos casos. Realmente creo que no es la persona idónea. Si no existe consenso, simplemente se va a decidir que cada quien vote de acuerdo a su conciencia, porque siempre ha sido los criterios que se han manejado. Nosotros hemos hecho el uso de la democracia conforme se caracteriza el partido Somos Perú. Hemos tenido una libertad de voto el día de hoy. Ya en horas de la tarde también hemos venido conversando para que pudiéramos el día de mañana ejercer también nuestra libertad de voto. Siendo así, mi persona, ¿no?, creo que puede inclinarse por una persona que siempre llamó al consenso en el Congreso de la República. Fue y es una persona que ha demostrado no tener antecedentes penales, ha demostrado ser una persona íntegra. Me estoy refiriendo al ingeniero civil Héctor Acuña. Bueno, realmente impresionante todo el panorama que ha suscitado el día de ayer, ¿no? Todo el movimiento con respecto a José Gerí y lo que significa, yo creo, el cierre de esta gestión, ¿no? Realmente sin ningún resultado y sin ningún hito del que se pueda quizá recordar o con el que se pueda tener cierta benevolencia hacia José Gerí. Ninguno de los resultados propuestos fue concretado finalmente. Entonces, en 131 días realmente no hay nada que recordar más allá de los lamentables escándalos que terminan por manchar la investidura del presidente de la República. Bueno, hay algunos congresistas como Balcázar, ¿no?, que desde la víspera se venían ofreciendo. Yo quiero ser, parecía que estaban postulando a un casting o algo por el estilo. Lo cierto es que es el único de los 4 propuestos que ha declarado. Vean. Con toda la bancada voy a conversar porque aquí en este momento no se puede pelear, pero no podemos ir peleando más. Tenemos que llegar a un punto de quiebre, entiendo yo, para poder garantizar la transferencia de este poder político que en elecciones ya se nos avecina. Entonces Perú necesita más calma. El Perú es un país rico que necesitamos. Sí, son colegas conocidos míos, conocidos. Cualquiera que salga yo lo voy a respetar. 3 listos más. ¿Ya? Hay 3 listos más. Sí, vamos a competir. Son amigos, conocidos, son gente muy competente, de manera que yo creo que lo que el pueblo peruano debe esperar de que ese punto de quiebre que necesitamos hacer mañana a partir de las elecciones. ¿Cómo se llega al consenso, congresista? ¿Qué se negocia, qué se habla para poder... Bueno, negocios no va a haber, lo que va a haber es precisamente acuerdos para poder gobernar este país. ¿De qué depende? Tener, por ejemplo, un gabinete más o menos de ancha base que permita darle confianza al país, a la economía del país, a la seguridad del país. Y hay cosas que hay que corregir, lo vamos a corregir de inmediato. Y usted probablemente ha conocido los resultados de las votaciones el día de ayer y ha visto quizá en algunas redes sociales o algunos medios pequeños extractos de lo que ocurrió en esta sesión extraordinaria que fue determinante para José Gerí. Pero vamos a conocer ahora el detrás de cámaras, lo que no se vio de esta sesión, lo que se coordinaba mientras que ninguno de los grandes medios apuntaba. Una máquina descontinuada. Con este grupo electrógeno botando humo era como iniciaba el día negro para José Gerí. Desde muy temprano, los congresistas llegaban al auditorio del edificio José Faustino Sánchez Carrión, donde la idea parlamentaria estaba clara: censurar al presidente. Estamos a favor de la censura. La suerte del señor Gerí está echada. Es ahora más importante que nunca es la sucesión. Ni una fractura en la pierna iba a evitar que la congresista Patricia Chirinos se perdiera esta sesión extraordinaria del Pleno.
El congresista Jaime Quito no tuvo reparos en anticipar la muerte política del hasta ese entonces presidente de la nación. Ya Gerí está censurado, está apestando a muerto. Hoy día no puede haber ningún tipo de contemplaciones. El parlamentario Segundo Montalvo llegó muy activo con ropa típica de su región, aunque la alegría se le quitó cuando por llevar una lanza le negaron el acceso al auditorio. Iniciando la sesión, la congresista Judith Laura por fin pudo juramentar tras casi 2 meses de asumir como accesitaria después de la muerte del legislador Carlos Anderson. Por Dios, por mi patria y por mi familia, sí juro. Los ánimos se alteraron cuando desde el fondo de la sala le lanzaron calificativos al exmandatario. Cordero Yontay, sí. Es un proxeneta. Es un proxeneta. Algunos aprovecharon dicho momento para hacer campaña política. El parlamentario Elías Varas infringió la neutralidad electoral, apoyando al golpista Pedro Castillo y al candidato izquierdista Roberto Sánchez. La tribuna envía un saludo también al presidente Pedro Castillo y saludo también al hermano Roberto Sánchez, que hace poco ha sido intervenido quirúrgicamente. Hermano Roberto, usted siga caminando, que pronto llegará a Palacio. Finalmente, lo esperado sucedió. José Gerí fue censurado, despertando la preocupación de Fernando Rospigliosi. Bazán Narro. Puche, nos quedamos sin presidente 2 días y medio. Puche, nos quedamos sin presidente 2 días y medio. El nuevo inquilino de Palacio se dará a conocer este miércoles tras un acuerdo entre bancadas. Aunque a estas alturas, la duda no es quién puede ocupar la presidencia, sino de quién pueda sostener su mandato, por lo menos hasta las elecciones generales. Bueno, lo que hemos visto ayer ha sido la salida nuevamente de un presidente y que la despedida se la han dado los ministros. No parece que esta frase del primer ministro con relación a no en política no hay que demostrar la derrota se convirtió en una consigna de todos. Vean. Como si nada hubiera pasado, José Gerí reía. Se vistió de gala y juntó a todo su gabinete en lo que fue su última cena. Mírenlo, acaban de censurarlo, pero parece no haberse enterado. Disfruta de bocaditos, una desconexión total con la realidad nacional, donde hasta se hablaron de las fiestas que faltaron. Mientras el país procesaba la caída del 8º presidente en 10 años, puertas adentro, Gerí ya pensaba en cómo posar para la galería. Este encuentro parecía una reunión social, sin mensaje a la nación. Y así como inició, con flashes y cámaras, se fue. La máquina apagó el motor y se fue por la puerta grande, escoltado por sus 19 ministros. Fue todo un espectáculo. Subió a su camioneta, avanzó unos metros, luego bajó, alzó la mano y dejando a todos plantados, partió a casa. El primer presidente millennial. Se le tomar emoliente, las señoras lo saludaban, era un rockstar. Así acabó la era del presidente millennial, que solo duró 130 días. Bueno, nos quedamos esperando el plan de seguridad. Se va sin pena ni gloria, lleno de la superficialidad que inclusive llegó al punto de que se había ordenado que pusieran su fotografía o su retrato en todos los ministerios, ¿no? Bueno, eso no va a ser posible. Otro gasto superfluo. Miren ustedes esta fotografía justamente, ¿no? De él, detrás de él, el retrato de Miguel Grau, pobre, ¿no? No hay punto de comparación, pero esto es lo que nos deja
¿no? Un gobierno de 131 días donde no se hizo nada en cuanto a plan de seguridad. Existió la promesa del plan Bratton, que iba a estar para enero, y finalmente no se concretó. Se fue José Gerí, vuelve a ser congresista de la República, tiene su escaño, y las imágenes que veíamos de este cóctel preparado con sanguchitos, con ministros que hablaban de qué era, con qué ingrediente habían preparado el pan, ¿no? Lo único que revela es la desconexión que todos hemos visto que la población percibe de la clase política. Vamos a ver finalmente cuál es el impacto, si es que lo hay, ¿no?, de lo que ha sucedido, de lo que está pasando en estos momentos cuando estamos a puertas de una elección presidencial, ¿no? Vamos a ver cuál es el impacto que tiene, ¿no?, en los partidos políticos y en cuanto a las preferencias de la población. Recordemos que se mencionaba cuando recién Gerí ingresa a Palacio de Gobierno que si lo hacía bien, Somos Perú iba a cosechar ese bolsón electoral. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa. Más adelante vienen justamente dos analistas políticos para hablarnos en extenso sobre ese tema. Ayer llega un salvavidas para José Gerí. Ana Segarra es amiga de José Gerí, estuvieron en la Comisión de Presupuesto. Ella también tiene una denuncia por supuestamente haber recibido sobornos para favorecer a una empresaria con algún proyecto en esta comisión. Además tiene ya una sentencia firme. Tenemos justamente el caso en el momento en el que ella se presenta para, mediante una argucia constitucional, tratar de dilatar lo que ya era inevitable, la caída de Gerí. Dado el análisis de los hechos que se han realizado con actos como presidente de la República, más no como presidente del Congreso. Señores congresistas. Señores, por favor, un poco de silencio. Se pide respeto a todos porque todos merecemos el debido respeto. Quiso lanzar el salvavidas, pero fue pifiada. Es Ana Segarra, la protagonista del debate en la censura de Gerí. Ana Segarra, que nadie conocía ni en pelea de perros. ¿Quién es Ana Segarra? Parece que es una accesitaria de otro congresista llamado Hitler, que en paz descanse. Esta parlamentaria sentenciada por delito de falsedad ideológica y que goza de libertad condicional, saltó a la fama porque intentó defender a Gerí con un as bajo la manga, que al parecer se tramó en Palacio de Gobierno. Visitó Palacio de Gobierno el día de ayer y ahí están los reportes. Sí, la visitante del partido con corazón ingresó a Secretaría General del Despacho Presidencial a las 16:56 de la tarde y se retiró a las 9:32 de la noche. Ella había visitado Palacio de Gobierno en otras oportunidades, como el 8 de enero, ¿no? Y al igual que otras mujeres que han sido contratadas, bueno, ella ingresó el día 13 a las 10:59 y se retiró a la 1 de la mañana. Ya estaba tardando, a 1 de la mañana con 5 minutos. La cuestionada congresista acabó enredándose. Apeló a la confusión entre presidente del Congreso y presidente de la República. Entonces, señores congresistas, ¿qué podemos decir? Que en una sola persona residen dos poderes del Estado, que ahora el señor presidente de la República al mismo tiempo es presidente del Congreso. Si no, estaríamos cometiendo un acto inconstitucional nosotros mismos. Tras este trabalenguas, la cuestión de orden se votó y hubo 34 congresistas a favor. Dentro de ellos, todo Fuerza Popular. 2 de los babies del Congreso, Ilich López, Arturo Alegría, Cordero Jontay. Pero la gran sorpresa fue Avanza País. Roselia Murús, Alejandro Cabero, nada menos, Adriana Tudela, sorpresa, y el propio candidato presidencial de Avanza País, el general José William Zapata. ¿Por qué estarían a favor? Bueno, quiero suponer que ellos hubieran preferido votar la vacancia y no la censura. Sí. ¿Cuál era la idea? A ver, lo que ellos pensaban era que hubiera un espacio para poder debatir las posibles alternativas, porque esta es una sesión que se convocó solamente para una cosa y ahora estaban en el problema de tener que elegir a un sucesor.
Ana Segarra ejerce el cargo como accesitaria desde el 2 de octubre del 2024, luego que falleciera el congresista Hitler Saavedra. Sin embargo, tiene un pasado cuestionable. Bueno, y es que estos últimos años hemos estado llenos de accesitarios. Recordemos, José Gerí era el accesitario de Martín Vizcarra. Y también, por cierto, para las próximas elecciones hay que fijarnos bien quiénes van como vicepresidentes. No, la historia es lo que nos ha dado. José Gerí ingresa a la presidencia con altas expectativas. Nadie podía ser peor que Pedro Castillo, se mencionaba, ¿no? A nivel internacional también había mucha expectativa porque éramos el país que había logrado llevar inclusive a la cárcel a los presidentes, algo poco común, ¿no?, en la región. Hoy somos un caso inexplicable. No se entiende cómo es que alguien que había llegado con altas expectativas 130 días después y en pleno proceso electoral es censurado. Para hoy tus cámaras, por intermedio de tus cámaras, quiero invocar a la tranquilidad. Quiero invocar a la tranquilidad. Hay sectores todavía que no han venido a manifestar pacíficamente, que están buscando generar caos y violencia, y debemos evitar eso. Gracias. Gracias. Que les vaya bien. No se olvide de la señora Rosita que ve. Los 130 días de José Gerí empezaron con una juramentación que estuvo súper cantada, coordinada y sacramentada por las principales bancadas del Congreso, que vieron a Gerí como la gran opción de reemplazo de Dina Boluarte. Pero el santo remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Juro por Dios, por mi país, por todos los peruanos. Gerí impuso un nuevo estilo de comunicación desde su primera semana. Efectivamente, trabajó de forma incansable casi 20 horas de 24, con requisas en los penales, visitando comisarías e incluso participando para repartir ayuda durante los estragos de un incendio voraz en Lima Sur. La gente percibió que era el presidente más popular y que quería conectarse con la población. Y hasta le pedían autógrafos. Su máximo pico de popularidad, que generaba envidia en decenas de presidentes latinoamericanos, llegó con este baile de un imitador. Pronto se convirtió en el eslogan oficial: un gobierno a toda máquina. Pero para las fiestas de fin de año, de nuevo la imparable ola de sangre que sufren los transportistas y otros empresarios le empezó a pasar la factura a Gerí, pero jamás parecía perder optimismo dentro de las carpas. Cuando llovían los reclamos de los choferes y dirigentes, acorralados por los cupos, entonces prometió un plan renovador de seguridad ciudadana, que terminó siendo un disparo en los pies para él, ya que tardó una eternidad. Pero la verdadera caída llegó con estos videos. Vimos al rockstar en otra faceta, usando una capucha, un bolso y con ademanes de un sujeto en la clandestinidad. El Chifa Gate rompió el globo de la ilusión de miles de peruanos. Lo peor llegó cuando empezaron las contradicciones y presunta componenda de versiones. Gerí juró en el Parlamento que sus interlocutores del Chifa a duras penas hablaban español, así que era imposible un negociado con ellos. Pero en verdad los orientales tenían hasta la categoría de traductores. Es aquí la palabra de hoy que no hubo contenido ilícito en esa reunión. Yo creo que el presidente está equivocado, está confundido. O sea, yo sí hablo español. El presidente no me conoce. Para colmo, el Perú se enteró de que más de una decena de jóvenes contratadas pasaban sospechosamente la madrugada en Palacio de Gobierno. Así que la Contraloría y los fiscales lo tienen en la mira. Así terminaron los días de José Gerí. Tan solo 18 semanas, pero de muchos flashes, de full espectáculo. Pero ese furor y la esperanza inicial se transformaron en decepción eterna. Bueno, y está claro quiénes apoyaron a José Gerí hasta el final. Fuerza Popular apostó por él, ¿no? Desde su elección hasta evitar que salga del Palacio de Gobierno. La prensa internacional amanece con estas portadas, es lo que vienen informando, por ejemplo, la BBC. Congreso de Perú destituye a José Gerí, el 7º presidente en 10 años.
Es la otra portada. En estos momentos nuevamente estamos bajo la lupa de la prensa internacional. El New York Times: Perú destituye al presidente, otra vez. El Congreso peruano aprobó la destitución de José Gerí, mandatario tenía 4 meses en el cargo. Luego, France 24, nueva destitución presidencial en Perú. Cae José Gerí en vísperas de elecciones. El País: Congreso de Perú tumba al presidente José Gerí apenas 4 meses después de nombrarlo. Esto es España. Tenemos Congreso peruano destituye al presidente interino. Decíamos, somos un caso sin explicar. No sucede esto de que cambien a un presidente 131 días, ¿no? Luego de que juramentase en diciembre porque habían vacado a la vicepresidenta, acusada de no hacer nada, de tener poca capacidad para gestionar, y otros escándalos de superficialidad, ¿no? Como Dina Boluarte, que además sucedía en el cargo a Pedro Castillo, pero la verdad es que debe ser muy complicado, ¿no? Y lo cierto es que José Gerí ciertamente se convirtió en el 8º presidente, ¿no? Es en el 7º presidente que hemos tenido en los últimos 10 años. Tenemos una crónica de todos los que han pasado desde entonces por Palacio de Gobierno. La salida de José Gerí de la presidencia de la República ha sido el último dardo lanzado contra la gran inestabilidad política en nuestro país en la última década. Todo inició en 2016, cuando Ollanta Humala dejó el sillón presidencial un 28 de julio, marcando el último mandato completo de un presidente electo. La batuta fue tomada por Pedro Pablo Kuczynski. Su mandato duraría menos de 2 años, tras renunciar en marzo del 2018, después de la difusión de videos donde se evidenciaron intentos de compra de votos para evitar su destitución. Martín Vizcarra asumió inmediatamente el cargo y en 2019 anunció la disolución del Congreso de la República en medio de una gran confrontación con el Poder Legislativo. Tras varias polémicas en medio de la pandemia del coronavirus, fueron finalmente las acusaciones de haber recibido sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua, lo que lo sacó del sillón presidencial por incapacidad moral. El vacío de poder fue tomado por Manuel Merino, quien solo estuvo 5 días como mandatario debido a fuertes protestas en la capital en donde murieron 2 personas. El periodo presidencial fue finalmente culminado por Francisco Sagasti, quien condujo las nuevas elecciones, las cuales fueron ganadas sorprendentemente por el outsider Pedro Castillo. Solo fue cuestión de 1 año y pocos meses para que el exmandatario de izquierda sea sacado de la presidencia tras un fallido golpe de Estado, en medio de acusaciones en su contra que lo llevaron a ser arrestado de inmediato. En su lugar asumiría la vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, quien a pesar de múltiples cuestionamientos, se mantuvo en el sillón presidencial cerca de 3 años. Sin embargo, las múltiples carpetas fiscales y sus bochornosos escándalos públicos, como el Rolesgate, el caso Caliwarma y sus famosos cirugías estéticas, terminaron por hundirle en octubre del 2025 tras su vacancia por incapacidad moral permanente. Fue el accesitario y recién elegido presidente del Congreso, José Gerí Oré, quien se colocó la banda presidencial por última vez hasta el momento, personaje que estuvo involucrado en contrataciones irregulares de mujeres de poca experiencia laboral, reuniones clandestinas con empresarios chinos y demostró incapacidad para luchar contra la inseguridad ciudadana preocupante. La economía es algo que se mantiene gracias a Dios, por lo tanto hay que tomar las decisiones importantes. Buscas el auto de tus sueños, Expomotor lo tiene todo y más. Más de 50 marcas, más de 300 modelos, los 365 días del año. Y por si fuera poco, el mejor financiamiento, porque además contamos con los principales bancos, cajas de ahorro y fondos colectivos. Porque cada día es perfecto para estrenar un auto nuevo. Encuentra el vehículo ideal solo aquí, en Expomotor de Plaza Norte y Mall del Sur. Bueno, estamos a pocos días de las próximas elecciones. Estas van a ser el 12 de abril. Sobre lo que ha sucedido se han pronunciado los que postulan, los candidatos a la presidencia. Alfonso López Chao, vivimos una década marcada por la degradación política, congresos dominados,
partidos, etcétera. El resultado ha sido un país detenido, ¿no? Aprovecha para también hacer campaña. Vamos con el otro candidato, Enrique Valderrama, del partido aprista. Bueno, él asegura que se va el intrascendente Gerí, así es como lo cataloga, sin resultados en seguridad ciudadana, claramente inmoral, gestor de intereses, le dice, digno representante de la coalición que gobierna el país desde el Parlamento, manchada por la corrupción, se va y nada catastrófico pasará, es lo que vaticina Enrique Valderrama, candidato del partido aprista. Otro de los candidatos, Fiorella Molinelli, fuera Gerí, se fue a toda máquina, Keiko Fujimori, la gran perdedora. Tenemos también a Jorge Nieto Montesinos. Antes que eligieran a Gerí, le debía advertir al Congreso de la República que no cambiara babas por babas. Eligieron cambiar babas por mocos. Allí el resultado. Ahora, aunque está en su naturaleza, no cometan el mismo error. Elijan a alguien que sea lo menos parecido a ustedes. ¿Podrán? Eso asegura el candidato. José Luna, Podemos, frente a la elección de un nuevo presidente, Podemos anuncia que apoyará una figura de consenso, pero de ninguna manera votará por una representante de la ultraderecha terruqueadora. Bueno, se estará refiriendo a María del Carmen Alba, es la única mujer, ¿no? Mesías Guevara también se ha pronunciado. La crisis que vivimos se inició en el 2016 con una pataleta de Keiko Fujimori al no aceptar el triunfo de Pedro Pablo Kuczynski. Ha hecho que 2016-2026, este periodo de 10 años, sea una década perdida. Bueno, son los pronunciamientos. Ahora mismo a las 6 de la tarde va a haber la votación entre las distintas bancadas para elegir al nuevo presidente. Se habla de José Gerí, ayer lo veíamos despedirse el día de ayer. Ciertamente él vuelve a ser congresista, pero otro capítulo va a continuar con relación a él. Con relación a las investigaciones, y es este documento que se ha revelado lo que llama bastante la atención con respecto a la acusación de violación que pesa contra José Gerí. Vamos a ver de qué se trata. Sin embargo, ya se ha conocido en Contracorriente que hay una controversia adicional a este documento. Vamos a conocer de qué trató el documento que fue revelado por una cierta prensa hace unos días. Porque ya podemos realizar medidas coercitivas, diligencias como allanamientos, como incluso hasta pues, se puede pedir impedimento de salida. Sin banda presidencial, otra es la suerte de José Gerí. Ahora tendrá que entregar hasta el celular a la fiscalía. Lo que usted necesita ver es el WhatsApp, todas las comunicaciones, ¿no? Incautar el teléfono, ¿se puede hacer? Claro. Sí se puede, claro que sí. Aunque Gerí ha dejado de ser presidente, sigue siendo un congresista y además tiene la prerrogativa de antejuicio. Pese a esos escudos por delante, tendrá que rendirle cuentas a la justicia. O sea, tampoco se puede, digamos, excederse en la investigación, pero sí ahora se tiene más libertad para realizar todas las inteligencias. Claro, pero ya no es nivel presidente. Que sean necesarias, ya no, ciertamente. Gerí ya se había comprometido a entregar el reporte de llamadas cuando lo vimos hablando molesto en el local de su amigo Johnny, pero nunca cumplió. Además, él se comprometió a hacernos llegar el reporte de sus llamadas. ¿Ya se lo mandó? Y eso aún no ha cumplido con mandarlo. Él se siente protegido, pero las amigas que empleó no. Ellas ya están en fase de declaración. Para no perder el tiempo, también iniciamos una investigación en el Ministerio Público con la Fiscalía Provincial Penal para los que no están aforados. No eran aforados. Entonces ahí sí han avanzado. Ahí sí se ha avanzado. Respecto a esa solicitud para reabrir el caso de violación y saber si había evidencia en el polo de Gerí, el fiscal de la Nación aclaró que el documento es falso. Es un documento falso. Esta de acá es la firma supuestamente de Cardosa que falsifica esta mujer, Zulma Nilda Machaca Cervantes. ¿Por qué dice usted que la falsifica? Porque nosotros teníamos registrados en el expediente la firma de Cardosa. Ya, esa es la firma de Cardosa que está en el expediente oficial que usted tiene.
El fiscal de la Nación ha iniciado una nueva estrategia de investigación contra Gerí y el giro iniciará en las próximas horas. El día de ayer, en Contracorriente, se ha revelado algo bastante interesante. El fiscal de la Nación, Tomás Aladino Gálvez, ha asegurado que esta que era la pieza clave en la investigación contra José Gerí por la presunta violación sexual, no era más que un documento falso. Así como lo oye. Este documento que supuestamente acreditaba que existía una hipótesis sobre lo que podría haber hecho José Gerí aquella noche de la violación, no tenía mayor sustento porque la defensa legal de quien había presentado esa hipótesis no tenía ningún conocimiento de lo que estaba realmente haciendo y aparentemente tampoco estaba vinculada al demandante. Es decir, esta abogada no tenía ningún vínculo real con el demandante y acusado por violación. Pero finalmente todo esto es algo que vamos a tener que revisar detenidamente y se va a tener que esclarecer con el tiempo. Sin embargo, lo que queda todavía pendiente es saber quién va a reemplazar a José Gerí en la presidencia de la República una vez que él, con todos sus cuestionamientos, pase nuevamente al Parlamento a ocupar habitualmente su escaño. En menos de 24 horas tendremos a nuestro octavo presidente en 10 años. Los nombres de mujeres y hombres de diversas bancadas se vienen barajando con el fin de lograr un consenso que permita designar a un nuevo inquilino en Palacio de Gobierno. Vino a Lambayeque a tomar cerveza. Sí, pues, que no, estamos esperando a la comitiva. O cerveza. Puede ser también, no hay problema. José Balcázar es la propuesta de Perú Libre. Se trata del parlamentario que fue sorprendido por Willax tomándose una cerveza en medio de un pueblo devastado por huaicos. Sí, el mismo que defendió las relaciones sexuales en menores de edad. Y mientras no haya violencia, las relaciones sexuales tempranas más bien ayudan al futuro psicológico de una mujer. El bloque de Ruth Luque, Sigrid Bazán y Susel Paredes no perdió el tiempo y anunció de manera prematura la candidatura de Edgar Raimundo, quien asegura tener el perfil idóneo para reemplazar a José Gerí, aunque en sus propias palabras, vote sin saber por qué. Raimundo Mercado. Raimundo, sí. Raimundo Mercado, sí. Lima Chiquispe. Honor y Democracia pretende llevar a Palacio a Héctor Acuña, quien de lograr los votos podría ganarle incluso a su propio hermano, quien es candidato a la presidencia de la República con Alianza para el Progreso, partido al que Héctor renunció en el año 2022. Una de las críticas más resaltantes de su gestión ha sido defender a Freddy Díaz, parlamentario que fue destituido tras ser acusado de abusar sexualmente de una de sus trabajadoras. Horas más tarde, Mari Carmen Alba fue oficializada como candidata a la presidencia de la mesa directiva. Una foto de la bancada acciopopulista confirmaba el respaldo para quien esperan se convierta en la cuarta presidenta del Partido de la Lampa, luego de Fernando Belaúnde Terry, Martín Paniagua y Manuel Merino. Con esto, se descartaron otros nombres que habían sido voceados, como el de Juan Carlos Mori y el de Silvia Montesa. Muy bien, ya estamos en nuestros estudios con Enrique Castillo, analista y periodista, y también con Lucas Gersi, abogado constitucionalista, para comentar todo lo que ha ocurrido el día de ayer en el panorama político y con el presidente de la República, bueno, ahora expresidente. Quiero empezar preguntándoles, creo que la pregunta de rigor, si es que esta decisión era necesaria y cómo la evalúan ustedes, ¿no? Definitivamente ha sido un día trascendental y los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Un presidente más. ¿Qué opinas, Lucas Gersi? Bueno, a ver, antes que nada, Alfonso, gracias por la invitación. Yo creo que es absolutamente indispensable que yo exprese una protesta enérgica a la conducta del Parlamento el día de ayer. El Parlamento ha atropellado la Constitución. Sí, les dijimos por escrito... ¿Estás en contra de lo que del proceso parlamentario que se ha llevado a cabo? Por supuesto, es una barbaridad lo que han hecho. Les dijimos por escrito, inclusive a través de informes remitidos a la Presidencia del Congreso y a la Comisión de Constitución. Ha habido unanimidad prácticamente entre los abogados. Perdón, cuando dices les dijimos, ¿a quiénes te refieres? El Congreso nos solicitó a nosotros en el estudio un informe, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, todo el mundo sabía que la censura era una alternativa inconstitucional. No se puede sacar un presidente
presidente con un número mínimo de votos. Cortarle la cabeza al presidente no es juego, no es un juego de niños. Tú requieres como mínimo una mayoría calificada, 87 votos. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2003. Si tú quieres sacar a un presidente, el único camino es la vacancia y se requiere mayoría calificada. Entonces, querer forzar una figura que no correspondía, haciendo una especie de ficción que Gerí seguía siendo presidente del Congreso cuando yo era presidente de la República, es un acto de arbitrariedad. Y los peruanos estamos cansados del uso arbitrario del poder. Lo que han hecho ayer desprestigia la democracia, debilita el sistema constitucional y le da argumentos a los radicales extremistas que quieren tumbar el Estado de Derecho y hacer una dictadura con la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Entonces, muy mal, ha sido un día negro para el Perú, un día oscuro para la ¿Calificas de esa forma, un día oscuro, un día negro? Sí, lo califico y creo que las consecuencias van a ser muy graves y además creo que el electorado, una parte del electorado, lo va a castigar. ¿Tú no crees que la gente está contenta con esto? ¿Tú no crees que la gente ayer ha celebrado, como decía Fernanda Hay una Altuve? parte del electorado, obviamente el electorado de izquierda quiere que todo se incendie, ¿no? Pero el electorado en Lima, yo creo que esto sí lo va a condenar. Y mira, Alfonso, tenemos que empezar a construir una política pues más responsable y más respetuosa del derecho, porque si la democracia se desprestigia, la perdemos, ¿no? Eso es lo grave. Y yo no estoy defendiendo a Gerí. Para mí Gerí es un tipo impresentable, probablemente un corrupto, pero para sacarlo había que sacarlo respetando el procedimiento adecuado y con una votación adecuada. Entonces, el debido proceso. Así es, Enrique, es fundamental. ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Era la censura el método correcto? ¿Era la vacancia? A ver, yo creo que la política en general y principalmente en el Perú se ha convertido en un ejercicio del pragmatismo que difiere mucho de lo que es la teoría constitucional. Sí, claro. En el Perú hemos tenido ya desde hace mucho tiempo interpretaciones auténticas, denegaciones fácticas. Hemos tenido incluso mociones de censura a presidentes en ejercicio. Claro. Entonces, no es una novedad que el Congreso hace lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Lo dijo Fernando Rospigliosi un día antes. Si el Congreso quiere censura, habrá censura. Y caerá el presidente. Y caerá el presidente. Y lo otro es lo siguiente. Pero entonces estamos en un modelo parlamentarista, definitivamente. Pero es que definitivamente lo estamos, en la práctica lo estamos. El Congreso es el que decide desde hace mucho tiempo. Y eso que estamos con el modelo actual, porque si ya pasamos a la bicameralidad, el poder del Senado va a ser... Exactamente. Entonces, hay un desarrollo en el Parlamento que implica el ejercicio de la política por decisión del Congreso. El Congreso hace lo que quiere desde hace mucho tiempo. Y la discusión de si Gerí era presidente o encargado de la presidencia o congresista, creo que es una discusión además que la genera él mismo, porque él mismo, y se ha aprobado, ustedes lo han aprobado, tenía presentado proyectos de ley, tenía un despacho, tenía asesores. Él mismo dice en sus declaraciones: yo traía a mi gente del Congreso a trabajar conmigo a Palacio y a quedarse toda la noche. Entonces, es él el que genera esta doble posición, porque además, como se ha dicho, no pide licencia, él se mantiene como congresista, lo hemos visto ir al Congreso, él, se supone como presidente, claro, él ir a dar conferencias de prensa al Congreso, con el presidente del Congreso al costado. Entonces, es una confusión. Y lo otro es, yo sí creo que existe una especie de derecho parlamentario que se va construyendo en la medida en que los congresos van manejando sus prácticas. Y eso es algo que, como digo, difiere de lo que es la teoría del derecho constitucional. Claro. Ahora sí, para ir al punto, yo no creo que sea un día negro para el país. Yo creo que, en realidad, nos hemos librado de una persona que ha demostrado, hasta en su salida, lo superficial que es. Una conducta errática, ¿no? Porque hacer un cóctel por su salida, en momentos en el cual estaba saliendo por la puerta falsa. De una forma indecorosa. Nos muestra la frivolidad de una persona que estaba más preocupada en sus asuntos personales que en el manejo del país. Ustedes han reclamado hace minutos, ¿dónde está el plan de seguridad que nos lo prometió desde el primer día? Y lo fue postergando. Tener a un presidente que en adelante, en virtud
tú además de los casos de violación que reflota, del asesinato de esta chica, de las investigaciones de Andrea Vidal que reflota, tener a un presidente que está más preocupado de su propia defensa, tener a un primer ministro que se dedica a defender al presidente, en qué momento se gobierna. Entonces, nos estamos librando de una persona que realmente no hizo los méritos, no dio la talla, y más allá de lo que pueda haber significado censura o vacancia, pues la verdad es que si hemos tenido 77 votos a favor, la distancia con la vacancia no era muy grande. Era bastante menor. Para hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que las democracias latinoamericanas son débiles y frágiles por esta idolatría del pragmatismo, ¿no es cierto? Las democracias mueren por exceso de pragmatismo. Se pierde el espíritu republicano, se pierde el respeto por el debido proceso y lo único que queda es el poder. Cuando lo único que te queda es el poder y ya no tienes el derecho, la gente deja de creer en la democracia colapsa y aparece algún caudillo, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a decir nosotros ahora a la gente de la extrema izquierda que venga a sentarse acá a decir que el Perú es un estado fallido y que tiene que haber una asamblea constituyente? Ya no tenemos nada que decirles. Claro, son los momentos en los que se debilita la democracia cuando aparecen los caudillos. Queda malherida, ¿no? Pero sí hay un punto que yo coincido totalmente con lo que ha dicho Enrique, me parece muy importante. Nosotros tenemos que hacer que la Constitución escrita coincida con la Constitución práctica. Y el Perú desde hace rato que ya es un país que en la práctica funciona a través del parlamentarismo. Entonces tenemos que nosotros crear en el país la costumbre y la ley también que diga que el gobierno lo debe nombrar o debe ser responsable frente al Parlamento. Si el presidente no tiene mayoría, es el Parlamento quien debe poner al primer ministro. Muy bien. Y eso deberíamos hacer. Enrique, Lucas, me piden pausa en producción, pero tenemos mucho más de esta entrevista al volver. Vamos ahorita con imágenes de lo que está pasando en vivo en los exteriores del Palacio de Gobierno y en los exteriores de la casa de José Gerí. Tenemos todo un despliegue bastante organizado desde Willax Noticias. Vamos a verlo ahí. Y están nuestros colegas en precisamente Palacio de Gobierno y los exteriores de la casa de José Gerí en Jesús María. Vamos a volver con todo esto y imágenes exclusivas de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas más adelante, tras volver con más información en Al Día con Ustedes.